Dios nuestro Padre de gran amor y gracia, te agradecemos por tu gran gracia, por habernos salvado con tu sangre sagrada a nosotros que estábamos destinados a morir por los pecados y maldad. También tú nos has permitido el preciado puesto como profesores para enseñar la palabra y tener comunión con tus niños, Señor. Aunque tenemos carencia y somos impropios, apoyándonos en tu palabra y también en tu poder, Señor, deseamos que estés junto a nosotros y ayúdanos para que podamos ser aptos en el puesto como profesores. Te agradecemos por habernos reunido en esta mañana para ser instruidos por tu palabra, Señor. En esta hora corta, Señor, quédate junto a nosotros y guíanos. En toda la palabra oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver juntos Génesis capítulo 11. El título del currículo de la semana que viene es La Torre de Babel. Es Génesis capítulo 11 del versículo 1 al 9. Como no es largo, vamos a leer juntos lentamente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sí. Hola, ¿cómo están? El currículo de la siguiente clase es el acontecimiento de la Torre de Babel. La Torre de Babel es un tema ya muy conocido y que ya lo saben muy bien. La Torre de Babel es uno de los acontecimientos muy importantes en Génesis. Dicen que en Génesis hay 4 acontecimientos y en ellos aparecen 4 personajes. En Génesis menciona sobre la creación, después la corrupción, el diluvio y la Torre de Babel. Aparecen estos 4 sucesos y 4 personajes que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Dicen que Génesis está compuesto por 4 casos y 4 personajes. Pero al ver clasificadamente por épocas, el acontecimiento de la Torre de Babel tiene un significado sumamente importante. Quiere decir que es el último caso de los tiempos de la conciencia. Si ven a continuación del capítulo 11, inmediatamente después de la Torre de Babel, aparece Abraham. Apareciendo Abraham, Dios en la historia del hombre. En la historia del hombre, cuando dejó que la conciencia los guíe, el fin fue la confusión. Entonces está dando la enseñanza de que había confusión al final. Después del acontecimiento de la Torre de Babel, elige a Abraham y comienza con la historia del pueblo elegido. Génesis capítulo 10 y 11 tienen una relación estrecha y complementaria. Si ven en Génesis capítulo 10, aparecen los detalles de cómo se dividieron por países y pueblos desde los 3 hijos de Noé. En Génesis capítulo 11 aparece el contenido de cuál fue el caso por la que se dispersaron por toda parte del mundo. Y ese caso es de la Torre de Babel. Por eso, el acontecimiento de la Torre de Babel de Génesis capítulo 11 es un tema que se incluye también en el capítulo 10. Vamos a ver un rato Génesis 10.
Si ven en Génesis capítulo 10, desde el versículo 1 al 5, menciona sobre los hijos de Jafet, entre los 3 hijos de Noé. Y desde el versículo 6 al 20, la lista de los hijos de Cam, que es el segundo hijo. Y desde el 21 al 32, sobre los de Sem. Pero si leen bien la lista, los nombres como Cus, Misraim, Asur y otros, las cuales son nombres de las ciudades antiguas, son iguales a los nombres de las ciudades antiguas. El nombre de las siguientes ciudades son Tarsis, Gaza, Nínive, y aparecen después los nombres de las tribus antiguas como la de los filisteos, Ludim y otros. Por eso, se puede ver que menciona claramente los nombres y de que los nombres de ellos realmente coinciden con las ciudades antiguas y tribus. Esto quiere decir de que la Biblia es cierta y nos enseña de que son hechos históricamente reales. Y al leer aquí, está mencionando 14 nombres de los hijos de Jafet, 30 nombres de los hijos de Cam y 26 nombres de los hijos de Sem. Y al sumar todo, son 70 personas. Por eso, en la Biblia se menciona de que el número 70 es un número completo. Nosotros podemos saber de que al final se cumplió la palabra de Dios que dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos. Si ven en Génesis 10:1, estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesech y Tiras. Es así, ¿no? Siguen apareciendo los nombres en el versículo 5, leamos juntos. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Sí, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Quiere decir de que se dividieron por el idioma. El versículo 6, los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fud y Canaán. Por eso sigue mencionando los nombres. En el versículo 20, leamos juntos. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Aquí también dice que se dividieron por sus familias, lenguas, en sus tierras y en sus naciones. El versículo 21 son los descendientes de Sem. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Por eso, después de mencionar los nombres, veamos el versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Es así, en el capítulo 10 aparecen los sucesos en que todos se dividen por familias, tribus, lenguas y países. Por eso, ¿cuál es el acontecimiento en que se dividen las lenguas? Es el de la Torre de Babel del capítulo 11. Por eso, el capítulo 10 y 11 tienen una relación estrecha, y el suceso de la Torre de Babel del capítulo 11 incluye en la del 10. En el capítulo 10, veamos versículo 6. Si ven en el 6, aparece el personaje llamado Nimrod. En el 6 dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Dicen que el significado del nombre de Nimrod es enemigo. Dijo: quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra. Esta palabra poderoso en hebreo se dice kippor. En buen sentido es hombre valiente y héroe, pero en el mal sentido es opresor y malvado. Por eso está escrito de que Nimrod era un monarca y opresor que había formado el primer reino más fuerte del mundo. Dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová, ¿no?
Aquí, de que diga delante de Jehová, se refiere de que se rivaliza contra Jehová, se opone a Jehová. Tiene estos significados. Por eso, dice que es un vigoroso cazador delante de Jehová. Esto significa que es un refrán de que son enemigos y malvados que solamente creen en su propia fuerza como Nimrod, despreciando el poder de Dios. Por eso, la historia de los judíos en el siglo I después de Cristo, ahora Josepus, menciona de que Nimrod fue el que tomó la iniciativa para la construcción de la Torre de Babel. Pero al ver a Nimrod, él era el bisnieto de Noé. El segundo hijo de Noé era Cam, y Cam tuvo a Cus, y Cus a Nimrod. Si ven, Noé tuvo 3 hijos, ¿no? Los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Pero el hijo de Cam era Cus, y Cus tuvo a Nimrod. Es decir, que a través de Noé, en la tercera generación de su descendencia, construyeron la Torre de Babel. Es así, ¿no? Pero si ven en el versículo 21, menciona sobre los hijos de Sem. Si ven en el versículo 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Es así. El hijo de Sem era Arfaxad. El nombre era Arfaxad. ¿Quién sigue después? Es Sala. El nombre del hijo de Sala es Eber. Y después viene Peleg. Eber engendró 2 hijos. El nombre de uno es Peleg. ¿Y qué dice después? Dice que en sus días fue repartida la tierra, ¿no? ¿Qué significa que fue repartida la tierra? En este tiempo, como se dividieron las lenguas, se esparcieron a toda parte del mundo. Por eso, en la tercera generación construyeron la Torre de Babel, y después Sara y Nimrod son de la misma, son los bisnietos de Noé. Por eso, en el tiempo de Peleg se dividieron la tierra. En la tercera generación de la descendencia de Noé se construyó la Torre de Babel, y en la quinta generación se dispersaron. Así es como va el suceso. Por eso, de que hayan construido esa torre en la tercera generación después del gran diluvio, quiere decir, y se puede saber, de que en un tiempo muy corto ellos se olvidaron de Dios y cayeron en los pecados. Veamos el capítulo 11 del 1 al 3, leamos juntos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Gracias, hasta aquí. Encontrándose en la llanura de Sinar, cuando salieron del oriente se encontraron en una llanura de Sinar y se establecieron allí. Y dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Probablemente la llanura de Sinar, como es llanura, no tenía piedras ni barros. Por eso, cuando edificaban la torre hasta el cielo, no es con piedra y arcilla, sino ladrillo y asfalto. Entonces, ¿cuáles eran los materiales de la Torre de Babel? Eran los ladrillos que tenían una figura y tamaño exacto, y el pegajoso asfalto que se adhiere al instante. Pero si ven en la expresión, el del versículo 3 dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces, al leer, se puede ver una expresión un poco incómoda y preocupante que es en lugar de. ¿Qué es esto? Pienso que nos da un significado espiritual. ¿Qué piensan de la palabra en lugar de? En lugar de. Originalmente, no son ladrillos ni asfalto, sino que dice que tiene que ser piedras y mezcla. Lo está diciendo así.
El material que Dios desea son las piedras y mezcla en vez de ladrillos y asfalto. Por eso, si vemos la enseñanza que nos da, ¿a qué se refieren las piedras? Se refieren a la existencia de diferentes figuras y tamaños. Son las piedras de los montes, ¿no? Se refiere a que tiene que ser gastado y quebrantado para ser usado. Para cocer la mezcla, toma un poco de tiempo y se tiene que esperar con tiempo para que se endurezca. ¿Qué tiempo? El tiempo del entrenamiento pasando por las aflicciones y dificultades. Tiene este significado. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de los santos salvos son miembros del cuerpo. Quiere decir que todos nosotros, los que hemos recibido la salvación, somos las piedras de las montañas, piedras de los montes, piedras vivas del monte. Somos las filosas piedras de los montes con diferentes aspectos y tamaños. Aunque recibimos la salvación, somos piedras de montes que todavía tenemos la pecaminosidad y las costumbres de la carne de antes de ser salvos. Para que estas piedras se reúnan para formar la iglesia, debe tropezar y desgastarse, y al pasar por las aflicciones y pruebas se pone más firme y dura. Por eso, para que la iglesia sea completa, los seres, que son como las piedras de los montes, deben tropezar y desgastarse y pasar por las aflicciones y pruebas, porque quiere decir que así esta iglesia se irá completando. Por eso, el material que el Señor desea son las piedras y la mezcla en vez de los ladrillos y asfalto. ¿Por qué será que Dios, al crear a Adán y Eva, los creó con la libre voluntad por la que en cualquier momento pueden caer en las tentaciones del pecado, en vez de hacerlos como seres que no caen en las tentaciones? Dios no desea personas duras como un robot, ¿no? ¿Por qué será que los cristianos, aún después de la salvación, tienen la pecaminosidad y el mismo aspecto de la carne antes de la salvación? Porque hubiera sido algo simple si Dios, al salvarnos, se hubiera llevado también la pecaminosidad nuestra, ¿no? Pero eso se refiere de que Dios no desea unos cristianos programados como un robot. Es decidir si con mi libertad viviré siguiendo al Señor o con mi voluntad libre viviré para mi carne en medio de los pecados. Por eso, después de la salvación, nosotros, que éramos como piedras de los montes, estamos en el proceso de ser esculpidos. Y quiere decir que nosotros somos los que estamos en el proceso de estar más firmes en la fe, pasando las aflicciones y pruebas después de ser salvos. Dijo, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Es decir, de que el material que Dios quería no eran ladrillos ni asfalto, sino que eran piedras y mezclas. Es versículo 4, capítulo 11, 4, leamos otra vez juntos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Si ven aquí aparece el motivo de por qué se edificó la Torre de Babel, pero tiene 3 términos incorrectos. ¿Pueden ver los 3 términos? La primera dice, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Cuya cúspide llegue al cielo. Esto es la soberbia absoluta. Cuya cúspide llegue al cielo. Veamos Isaías 14. Isaías 14. ¿Quién es el que fue dejado por Dios por ser soberbio? Es el diablo, ¿no? Si ven en el capítulo 14, menciona sobre el diablo. Es 14, versículo 12. Les voy a leer capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lúcero, hijo de mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Al intentar tomar el puesto igual a Dios, el que fue desamparado fue Lúcero, es decir, el diablo. Al igual que esto, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto es una soberbia absoluta. Si ven en Proverbios dijo, antes del quebrantamiento de la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El corazón soberbio, este fue el primer problema. Y después dicen, y hagámonos un nombre. Ya, ¿qué es esto?
no es una figura en que se devuelve la gloria a Dios. Entonces, ¿qué es? Es la figura en que toma la gloria para sí. De que la creación viva para su propia gloria olvidándose del Dios creador, eso se convierte en una situación en verdad ridícula y decepcionante al verla a Dios. Quiere decir que ellos quisieron ser los protagonistas principales del mundo alejándose de Dios. Ya, nosotros, los salvos, fuimos salvados conociendo a Dios, ¿no? Por eso, sabemos exactamente sobre cuál es el objetivo de la vida, las cuales somos nosotros. La vida que alegra al Señor y le devuelve la gloria. Quiere decir que esos son los objetivos de nuestra vida. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13, leamos juntos. Porque Dios es el que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dijo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dijo así, ¿no? Aquí, ¿a quién se refiere el su? Es a Dios. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuál es el querer de las personas salvas? Es la vida de agradar a Dios. Eso se convierte en nuestra esperanza después de ser salvos. Es Romanos 14. Romanos 14, del 7 al 8, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Este es el aspecto de la vida del cristiano. Vean el versículo 6, arriba. Hay una palabra que dice lo mismo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuál es la palabra que repite? Es para el Señor, ¿no? La vida para el Señor se convierte en nuestra vida, pero de que hagámonos un nombre y que tomemos gozo y gloria para nosotros mismos es algo que está mal. Esta creación debería acordarse obviamente de su Creador y vivir para la gloria de su Creador. Nosotros los salvos, como hemos recibido una inmensa gracia, es obvio de que vivamos para el gozo y la gloria de Dios. Y después es el tercero. Dijeron, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. De que digan que vivamos juntos sin separarnos es lo que se pone en contra con la voluntad de Dios y era la desobediencia hacia la palabra. Es Génesis capítulo 1, versículo 28. Es Génesis capítulo 1, versículo 28, leamos juntos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, Dios creó al hombre, ¿y qué es lo que dijo claramente? Dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y directamente después del diluvio de Noé hay unas palabras que les dijo, es Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 1, versículo 1. El 1 leamos juntos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Es así, al igual de lo que dice aquí, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto era el plan y la voluntad de Dios. Pero, ellos, poniendo sus nombres, y de que hayan edificado la torre de Babel para poner sus nombres, eso también era un problema, junto con la de
desobedecer en la palabra de Dios que dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Vamos a ver Hechos capítulo 17. Es capítulo 17, versículo 24. Les voy a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El 26 leamos juntos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es así, ha hecho todo el linaje de los hombres de una sangre y los ha hecho habitar sobre toda la faz de la tierra, sobre toda la faz de la tierra. Y ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, el principio y el fin de la historia. Después, y los límites de su habitación. Dios no ha permitido alguna vida al hombre fuera de la tierra. Aquí también dice claramente de que ha hecho para que habiten sobre toda la faz de la tierra. La voluntad del Señor era de que habiten en toda parte del mundo. Por eso dicen de que evitemos en ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quiere decir que esto era lo opuesto de la palabra, voluntad y plan de Dios. Vamos a ver Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, 21. Es Proverbios capítulo 19, versículo 21. Leamos juntos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es así. Dijo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Por eso, si ven en Génesis capítulo 10, aparece el contenido de que se esparcen en toda parte del mundo. Por eso, al ver, es bueno de que hagamos algo con fervor, pero lo más importante que eso es ver si lo que hago es correcto y aceptable. Porque esto también es muy importante saber. Porque si le dice que es algo incorrecto sobre lo que está haciendo con gran entusiasmo, entonces será un problema. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el criterio para juzgar sobre esto? Es la palabra. La palabra. Si es incorrecto al reflejar en la palabra, quiere decir que no es correcto. No coincide. Entonces, si es correcto al reflejar en la palabra, entonces es apto. Por eso, se recibe de nuevo la enseñanza de que los cristianos salvos deben vivir una vida apta, reflejándose en la palabra. Es Génesis capítulo 11, versículo 5. Volvamos a la palabra principal. Capítulo 11, versículo 5. Leamos juntos otra vez. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Cuál es la enseñanza que dice aquí? Es de que Dios lo ve todo. Es así, ¿no? Dios lo ve todo. Ve nuestros pensamientos y obras, los pecados que tengo, todas estas cosas. Ahora nosotros podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Por eso, si ven en Salmos, dice lo siguiente: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Si ven en Salmos 94, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Es así. Quiere decir de que Dios ve y escucha todo. Y la torre de Babel, que fue construida por la incorrecta voluntad o plan por el hombre, para impedir esto, Dios ha dispersado en varios países. Es versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Yo les voy a leer. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
El versículo 9 leamos juntos. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es así. Es decir, que hubo un tiempo en que era un pueblo y la lengua era una. Como era un pueblo y tenían una lengua, pudieron unirse y tenían la facilidad de aplicar los conocimientos. Por eso, al ver, ellos tuvieron una buena condición en la que podían servir muy bien a Dios, pero no lo usaron para la gloria de Dios, sino que en edificar la Torre de Babel. Por eso, Dios dividió la lengua. Esto también es un asombroso poder de Dios. El hombre olvidó la lengua en que hablaba de lo que decía hace poco y no se daban cuenta de que ya estaban utilizando un idioma totalmente diferente, ¿no? También aparecieron miles entonces de idiomas repentinamente. Pienso de que esto también es un asombroso poder del Creador. Dios crea miles de idiomas al instante cuando van las cosas en la dirección opuesta a su voluntad. Pero, ¿cómo es cuando necesita? Es que une de nuevo la lengua. Si ven en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, ¿cómo lo hizo? Todas las personas que de cada región escuchaban en sus propios idiomas cuando Pedro hablaba. Es decir, que esto es el poder de Dios, de que divide la lengua o también las junta. Por eso, la semana que viene, el currículo de la clase es la Torre de Babel. Entonces, he organizado por orden sobre algunos temas para la comunión con los alumnos. A través de este capítulo de la Torre de Babel, lo primero es que la Biblia es históricamente y arqueológicamente cierta, claramente y evidentemente cierta. Es decir, que los nombres que aparecen en el capítulo 10 de los descendientes de ellos son igual a los nombres de los pueblos y países de las tribus antiguas. Quiere decir que la Biblia es cierta. La segunda es que la persona salva tiene que vivir para el gozo y gloria de Dios. Y el tercero, es importante juzgar si esto o aquello es correcto al reflejarlo en la palabra antes de hacer algo con entusiasmo. Y cuarto, es que Dios está viendo nuestras obras. Quinto, hay que usar el talento y el don que Dios nos dio para el Señor. Por último, por el acontecimiento de la Torre de Babel aparecieron muchos idiomas, y esto también es un asombroso poder de Dios. Creo que sería bueno que tengan la comunión con estos temas. Ya vamos a hacer hasta aquí y terminar con la oración. Dios nuestro Padre y Señor, lleno de amor y gracia, te agradecemos por tu gran gracia. Hemos tenido la comunión sobre de lo que tenemos que ser instruidos entendiendo la palabra del currículo, que es la Torre de Babel. Deseamos que tú, Dios, permitas la sabiduría y poder necesaria para que podamos aprender con fervor la Biblia y para que podamos meditarla bastantemente, para que así después podamos tener la comunión con nuestros estudiantes. En todo el horario y en todos los eventos del día, Señor, quédate junto y guíanos. En toda la palabra oramos en nombre de Jesús. Amén.